Queridos amigos, queridas amigas, una entrega más de Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes a partir de las 11:15 de la mañana por Radio Mairena, desde la 107.4 de la FM, emisora municipal de Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla. También aprovechamos para saludar a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube, Doctor Javier Mauri, y si este contenido es de vuestro interés, un like nos ayudaría muchísimo a seguir mejorando. Y si os suscribís, pues todavía mejor. Pues hoy tenemos a dos invitadas que han sido protagonistas eh, de una enfermedad que vino como consecuencia de la última pandemia que sufrimos en el año 2020, provocada por el SARS-CoV-2, que es la COVID-19, y vamos a charlar con ellas. Es una madre y una hija. Alba, ¿qué tal? Bienvenida y muchas gracias. Y también a ti, Mari Carmen. Muchas gracias por estar aquí. Buenas, buenas. Y también saludamos, como no puede ser de otra manera, a nuestros compañeros. Meli Rodríguez, ¿qué tal, Meli? Bienvenida y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues bueno, aquí estamos otra vez dispuestas a iniciar el programa de hoy y bueno, y a ver nuestras invitadas que nos traen por aquí. Muy bien. Y el no menos importante, Luis Aniza. Luis, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias también a Alba y a María del Carmen por estar presentes en este programa y bueno, deseando de empezar porque va a ser un programa interesantísimo. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a situar a nuestras dos invitadas convenientemente con una presentación, como ella se merece. Alba Madero Milla siempre se sintió atraída por la búsqueda del conocimiento, el saber, las letras, las artes. De pequeña comenta que ya apuntaba maneras, cientos de libros de todas las temáticas han pasado ya por sus manos. Fue precisamente en esa tierna juventud cuando comenzó a enamorarse de la que hoy es su profesión, el periodismo, a pesar de los comentarios sobre las pocas salidas laborales que podía tener la profesión, ciencias de la comunicación. En la actualidad no se arrepiente de la decisión que tomó, sino que se dedica a esta interesante profesión en una agencia de comunicación y en la Fundación Descubre, y está especializada en ciencia. En 2021 su vida sufrió un parón por completo debido a la COVID-19, enfermedad de la que aún conserva unas secuelas de las que nos va a comentar hoy, como es el long COVID o el COVID persistente. De nuevo, Alba, bienvenida. Muchísimas gracias, Javier. Y al lado está su madre, que se puede confundir, como bien dijo Meli, y creo que todos estamos de acuerdo en ello, en que podría ser su hermana. Pues no, señores, es su madre. Y contamos con María del Carmen Milla Collado, madre de Alba, sanitaria y estudiante de psicología. Si tuviera que definirse con una canción, se, sería la de Eso que tú me das, de Jarabe de Palo. Y es que María del Carmen es una mujer vivaz, con una gran capacidad de crecimiento personal y una resiliencia admirable. Su experiencia en el campo de la sanidad le ha aportado una perspectiva única sobre la pasada pandemia, también sobre las consecuencias de la misma materializadas en la COVID persistente que sufre nuestra invitada también, Alba. Tenemos aquí a dos personas, yo creo, de primera fila, testigos, pero vamos a empezar, Alba, por algo que habrás contado muchísimas veces, pero me gustaría que lo reflejaras también aquí. Cuéntanos cómo te infectas, cómo te dan la noticia de que has dado positivo a la COVID-19 y qué es lo que ocurre desde ese momento. Bueno, yo caí enferma en 2021. De hecho, un par de semanas antes había recogido un premio y todavía estaba en plena euforia cuando de repente empecé a encontrarme mal. Para mí era imposible
pensar que yo había podido caer mala con el COVID porque en mi casa, o sea, en mi casa medidas de seguridad a tope, utilizábamos gel hidroalcohólico, salíamos con mascarillas a la calle, hasta la compra. En aquel momento no lo recuerdo bien, pero me parece que ya te podías quitar la mascarilla en la calle y todo. Nosotras no nos quitábamos la mascarilla en la calle de ninguna manera. Y no sé de qué forma yo empecé a encontrarme mal, como digo, no pensaba que pudiera ser el COVID, pero ya, bueno, la fiebre era un poco rara, tenía unos mareos también un poquito extraños y ya un viernes, digo, es que ya acababa de terminar de trabajar, recuerdo que me tiré para atrás en el sofá y dije, no puedo más, no puedo más. Y esa tarde acudí al hospital, me hicieron 2 o 3 pruebas de antígenos porque no subía, porque por lo visto como ya llevaba más de una semana contagiada, pues la prueba de antígenos no subía, pero que era evidente que tenía COVID. A mi madre lo que me dijeron, ella que corrobore, es que lo que tiene es como poca infección, pero lo que tiene es muy malo. Había cogido la variedad Omicron. Y bueno, a partir de ese día ya me ingresaron en el hospital y allí estuve más de 10 días hasta que pude volver a salir, pero cuando salí, que ya salí con bastantes secuelas, no solamente de la infección tan grave que había tenido, que bueno, había tenido como una pulmonía moderada grave, allí dentro una de las noches me estuvo a punto de pasar algo, que luego ya entraremos si queréis un poco más en ello, y después de salir del hospital, como digo, ya no solamente las secuelas del ingreso, que es como esta debilidad tan grande que te entra, después de haber tomado corticoides también suele entrar mucho apetito, que también de eso lo tenía, pero yo de mis consecuencias respiratorias no me recuperaba, me pasaban cosas raras, ¿no? Me dolía de repente muchísimo el estómago un día, luego notaba que el corazón me iba súper deprisa y no entendía muy bien por qué, porque yo andaba súper despacito, que los primeros días casi no podía andar ni yo sola al baño, y de repente el corazón se me aceleraba, no sé, empecé a notar una serie de cosas, el pelo se me caía a chorros, bueno, una serie de cosas que luego más adelante, unas semanas después, por fin descubrimos que se llamaba COVID persistente, que no estaba muy estudiado, porque la pandemia al final era una cosa muy reciente, pero bueno, que había que abordarlo. Carmen, la Hola. COVID persistente o el long COVID no hace mucho, se ha descubierto ahora el COVID niebla, que es el primer virus del que se tiene constancia que es capaz de modificar la, la conducción eléctrica, el funcionamiento eléctrico en el sistema nervioso, en el cerebro, ¿no? Yo te voy a pedir ahora, como sanitaria, eh, tú has tú has visto muchísimas cosas, eh, para que la gente entienda de verdad, desde un punto de vista sanitario, técnico, científico, que, cómo se define esas 200, casi 200 manifestaciones clínicas que puede presentar la COVID persistente. En definitiva, ¿cómo definirías tú la COVID persistente? ¿Qué es? Vamos a ver, para que lo pueda entender todo el mundo. Este virus se mete por el sistema nervioso central, ¿vale? Y entonces fastidia el sistema nervioso central y hace como un efecto dominó. Va atacando las zonas más débiles que tú vas teniendo en tu cuerpo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Alba, que tiene afectado casi todo, tiene el sistema respiratorio, el circulatorio, el reproductor, la vista, la piel, el corazón a nivel cognitivo, ¿vale? Y digestivo y sobre todo niebla mental. También tiene lo que se llama la niebla mental. Entonces, todo eso lo va haciendo a través del sistema nervioso central. Y luego lo que va modificando son, digamos, el interior de las células, como hacen los virus, ¿no? Que va modificando, entonces a la hora de fastidiar no es como una bacteria, que la bacteria la matas y la célula se recupera, ¿no? La mayoría, las que no son demasiado malas para entender, ¿no?
pero los virus no. Los virus lo que modifican es el cuerpo genético de la célula y entonces pues hace muchísimo más estrago. De hecho, como esto es muy reciente, no sabemos hasta qué punto se pueden recuperar ciertos daños que tienen ellos ahora mismo en el cuerpo. Se cree alrededor de 300 y pico síntomas del COVID, 200 y pico según síntomas, la perdón, Organización Mundial de la Salud. Sí. 200 y pico síntomas. Desde que te pueden salir tumores, como tenemos una compañera que le salen tumores, así de forma aleatoria. Pérdidas de memoria a corto plazo, hay gente Exacto. que sufre también, no sé, de repente mucha sensibilidad al roce, a la luz. Ella también lo tiene. Yo también, Sí. esto por ejemplo a mí me pasa, sobre todo, bueno, a las dos cosas más o menos por igual. No sé, la pérdida del cabello, que parece una nimiedad, pero bueno, la autopercepción, la percepción que tenemos de nosotros mismos también afecta mucho a nivel psicológico. Y una de las más graves, como comentábamos antes, era el tema de la niebla mental, porque al final, si tú tienes que trabajar o tú tienes un día a día y tienes que hacer las cosas que hace una persona normal, pues el hecho de no poder concentrarte, el hecho de no poder abordar todas esas tareas, pues al final genera una serie de vulnerabilidades que se traducen en que de repente te quedas sin trabajo o que no puedes hacer algo tan simple como escribir un correo o leer o incluso hacer las tareas de casa porque no te concentras lo suficiente como para empezarlas o como para terminarlas. O que te tengan que ayudar a volver. Hay gente que tiene que aprender a volver a hablar, a comer, en fin, andar. En fin, Tremendo, tremendo. Yo estuve unos meses cuando se creó la unidad anti-COVID en el Virgen de Rocío y lo que estáis comentando precisamente, en aquella época no se conocía demasiado bien cómo, cómo afectaba o qué zonas afectaba el virus al sistema nervioso central, al cerebro. Se pensaba que era el tálamo, se pensaba que era, pero ya sí se conoce y había gente, por ejemplo, que abandonó por completo la formación y la capacitación que estaban haciendo, porque es que leían y es que eran incapaces de entender de lo que estaban sí, sí. leyendo y tampoco lo podían recordar. O sea que esto es algo y son algo más de 200 manifestaciones clínicas, o sea, Sí, 200 síntomas distintos. En fin, claro. Pues, vamos a seguir. Meli, adelante. Bueno, yo ante lo que plantea Alba con tanta sintomatología me parece algo tan fuerte que tu vida te la para y te la cambia de la noche al día, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto, Alba, ante ese parón en tu vida a nivel personal, profesional, entiendo que incluso económica, ¿quién te respalda ante ello? Mi madre, por supuesto, que es al final la persona con la que vivo y más adelante mi cuidadora, totalmente. Yo las primeras semanas después de salir del hospital, yo recuerdo que yo me sentía como si volviera a tener 6 años, porque yo necesitaba que me hicieran de comer, yo necesitaba que me sentaran un poco a la mesa, ella me cogía y me decía, venga, vamos a dar un paseíto de aquí a la plaza, y la plaza estaba a 100 metros de mi casa, como mucho pero porque no podía ni siquiera eso. Recuerdo que una vez que no sé por qué no estaba, imagino que estarías en el trabajo o algo de eso. Recuerdo que fui a levantar una sartén porque quería cocinar y no podía. O sea, hasta ese punto. Luego el tema de logística, ella lo cuenta mucho mejor que yo, de yo necesitar ir a los sitios y no solamente a sitios por necesidad de ir, sino citas médicas, todo. Ella era mi centro logístico absoluto. Pero yo también pregunto, Alba, a nivel de la seguridad social, a nivel de estar de baja, quiero decirte, ahí hay alguien que te eche de mano. Yo entiendo, por supuesto, que tu madre está ahí, esa es tu ayudadora incondicional, no ahora, mientras vivas, ¿vale? Es decir, eso está ahí, pero está de baja, es decir, que si tienes Claro, alguna ayuda a en nivel ese momento estatal, era me como, refiero. sí.
En ese momento yo acababa, justo antes de empezar el COVID, yo acababa de terminar unas prácticas y entonces yo empecé el COVID en paro. Empecé a colaborar más o menos durante esos meses con la Fundación Descubre, pero bueno, era una cosa esporádica. Entonces yo cuando caí enferma, después de haber venido de este periodo, que ya todos sabemos cómo fue después del tema del empleo y demás, yo seguía en paro y yo caí mala estando en paro. Por tanto, no te puedo responder esa pregunta. Yo te puedo decir que cuando ella cayó mala y ya luego quiso un poco recuperarse, como no podía ni leer, la atención sostenida no la tenía, en fin, tenía un montón de problemas, la memoria nada, cero. Ella estaba muy preocupada por su futuro, porque ella es una chica brillante, no porque sea mi hija, pero es una chica brillante. Y claro, en ese momento se le había parado la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? La vida laboral y su vida también personal. Entonces estaba muy preocupada. Entonces lo que intentamos sobre todo era practicar cierto... Rehabilitación cognitiva Sí, al final para poder ir recuperando un poco las aparte de la capacidades. física, de la respiratoria, de todas, pero sobre todo eso para ir un poco recuperando esas capacidades que le costó muchísimo trabajo. Entonces, antes de ponerse a trabajar, antes de encontrar trabajo, decidió hacer, porque dije, intenta con un máster, porque claro, ella ya había terminado su carrera y un máster. Y digo, intenta con otro máster a ver si te va bien, por lo menos, ya que no puedes Para trabajar. saber si estoy habilitada para trabajar o tenemos que recurrir a otras cosas, que en ese momento no sabíamos qué es lo que eran. Porque la gente que está trabajando, que cae enferma y que pasa por todo este proceso, que hay gente a la que le ha pasado, pues eventualmente, a no ser que tengan un trabajo muy seguro que les garantice la incapacidad o que se les pueda adaptar o algo por el estilo, pues terminan en la calle, terminan en paro, terminan cometiendo un error irreparable en el trabajo, porque, como decimos, no tienes las mismas capacidades de concentración que tenías cuando estabas sano y terminas cometiendo un error en el trabajo o incluso físicamente no puedes soportarlo y terminas en la calle. ¿Qué haces en ese momento? En un primer momento lo que hacían muchas veces era como dice ella, que los echaban. Luego ya cuando se ha ido demostrando lo que era el COVID persistente, ahí ya hay gente que volvían a trabajar otra vez bueno, pues le dan a algunos la incapacidad. Vale, claro, pero ella al no tener ningún trabajo ni nada, se ha quedado un poco ahí en el aire, ¿no? Sí. Bueno, lo importante, Alba, es que se vaya recuperando y que ella pueda, aunque sea lentamente o poco a poco, irse reincorporando a una vida lo más normal posible. Es que Alba ha pasado por varias etapas. Claro, yo ya es que date cuenta de que llevo 3 años de viaje con todo esto del COVID persistente. Entonces, yo como digo, yo fui haciendo rehabilitación cognitiva y hablé de una rehabilitación cognitiva que a la mayoría de la gente le parecerá un poco ridícula. Pero yo lo que hice fue descargarme TikTok, porque yo era incapaz, mi madre me hablaba y yo no entendía muchas veces lo que me estaba diciendo. O sea, hasta ese punto de falta de concentración llegábamos y yo decía, "Ah, por favor, repítemelo, que no me enteraba, por favor, otra vez, por favor, otra vez", hasta 3, 4 veces que me lo tenía que repetir. Entonces yo digo, vale, yo no puedo seguir así por la vida porque si no voy a tener un problema. ¿Qué hacemos? No me puedo concentrar en series, no puedo leer porque no sé qué estoy leyendo, pues vamos a empezar por lo más básico, vamos a empezar por 30 segundos de vídeo. Luego pasamos al minuto. Luego cuando iba reteniendo lo del minuto, los 3 minutos. Y luego ya iba pasando a intentar leer un poco, ya iba pasando a intentar ver series. Yo todavía recuerdo lo contenta que me puse cuando lo dije a mi madre, que me había visto un capítulo de Friends, me parece que era, y que me acordaba de lo que había visto. O sea, lo contenta que me puse. Y ya después de pasar un periodo muy largo con esa rehabilitación cognitiva, un poco que me la autoimpuse, ¿no? Pues ya fue cuando pasé, venga, pues ahora tenemos que ver si soy capaz de estudiar, si soy capaz de aguantar una rutina de trabajo, digamos, y poco a poco pues me fui reincorporando a la vida, pero no fue hasta el año siguiente de caer mala, el momento en el que en una entrevista por fin me dijeron, venga, estamos familiarizados con esta enfermedad porque tenemos un compañero que también la ha pasado de una manera distinta, pero ha tenido síntomas parecidos a ti, confiamos en ti, vamos a intentarlo.
Y le Y dieron la oportunidad. sí, me dieron la oportunidad y sigo en el mismo trabajo desde entonces. Vale. Sí. Qué bien, qué bien. Luis, adelante. Bueno, yo quisiera un poco andar en el tema psicológico, ¿no? Es decir, por las vicisitudes que tú has pasado, Alba, y bueno, y por las que ha atravesado tu madre, porque evidentemente, bueno, pues, ahí la padecéis las dos, de distinta manera la padecéis las dos. Eh, Hombre, según dice, desde que empezaste con los primeros síntomas, que no podías prácticamente hacer nada, hasta ahora la evolución parece que es significativa, ¿no? En todos esos aspectos. De hecho, pues has vuelto a coger y a trabajar, ¿no? Pero si tuviéramos que poner en una balanza de 1 a 10, ¿no? De cómo tú estabas antes de que ocurriera todo esto, ¿no? Y cómo estás ahora, ¿qué diferencias ves tú? ¿Te ves en ti misma, propioceptiva, con respecto a ese momento en que tú todavía estabas, pues bueno, pues bien, sin el COVID, ¿no? Mi madre se ríe porque realmente sí que noto mucho la diferencia y cuando voy al médico además me lo preguntan, sobre todo a nivel cognitivo. Por una parte está a nivel físico, que a nivel físico yo afortunadamente caí mala en un momento muy bueno en el que hacía mucho deporte. Yo corría 1 kilómetro, kilómetro y medio y luego me ponía a entrenar 3 veces por semana. Y entonces físicamente estaba bastante fuerte, estaba bastante bien y menos mal porque si hubiera estado en peor estado, en peor condición física, creo que la enfermedad hubiera sido peor y que la recuperación no sé si me hubiera recuperado hasta el punto en el que estoy ahora. A nivel cognitivo y psicológicamente, pues antes de caer enferma estaba al 100%, yo tenía era una crack. Yo tengo la sensación de que antes como que pensaba más rápido, como que hilaba las cosas más rápido, me costaba menos pensar. Ahora hay veces, porque a mí lo que me ocurre en mi caso particular es que tengo épocas que son bastante buenas, como me lleva pasando desde hace una semana más o menos, que llevo una época estupenda, y hay épocas que quizá porque caiga enferma o por cuestiones que desconozco, que no puedo poner en pie porque genuinamente no las sé identificar, tengo bajones físicos y cognitivos, ¿no? De decir, Jolín, es que estoy cansadísima. El cansancio en las personas que tienen COVID persistente suele ser una constante. Y estoy cansadísima, es que no puedo tirar de mi cuerpo, a veces me duele todo tanto que se me saltan las lágrimas. Luego a nivel cognitivo tú vas del 1 al 2, del 2 al 3 y cuando yo voy a saltar al 3 de repente me encuentro con una pared por delante y digo, ostras, ¿qué estaba pensando? Y me quedo en blanco o pierdo el hilo de lo que estoy diciendo y a mí eso, aunque parecen cosas muy corrientes y que le pueden pasar a todo el mundo, a mí eso antes no me pasaba con especial frecuencia y ahora sin embargo es una cosa prácticamente diaria. ¿Que ¿A qué nivel estoy? Pues si antes estaba al 100% o a un 99%, porque nunca se está al 100% en la vida, ¿no? Pero ahora a lo mejor me encuentro como a un 72% Ahora, optimista ahora mismo, porque si me hubieras preguntado hace 2 semanas, te hubiera dicho un 50-48 raspaete. raspado, sí. Es que han pasado cosas. Pero me dices un 72%, eso es afinar tela, ¿eh? Porque 72%. ha podido ¿Y ese recuperar mucho. 2%, dónde está ese Es que 2%? Porque sabe qué pasa, que como ella antes iba al 100% en todo, su mente iba, porque ella, bueno, es de altas capacidades, ella controlaba todo esto, lo otro, todo lo podía hacer y ahora, claro, al verse limitada, que me decía, yo recuerdo los primeros días que decía, mamá, así piensan las personas normales, porque se veía como muy lenta pensando. sí, Es que de verdad era como todo a cámara lenta. No sé si habéis visto la película esta de Zootrópolis. Hay un perezoso que va súper lento, como a cámara lenta, pues yo me sentía así. Digo, es que es todo como súper lentito y no sé qué pasa y me está frustrando mucho porque no estoy acostumbrada a esto. bueno, Alba, mm, ¿qué te ha enseñado todo esto? Porque la vida da palos, normalmente los palos, pues de los palos o cae uno totalmente o sale fortalecido, ¿no? ¿Qué te ha enseñado a ti la vida con esto?
Pues esta es una pregunta que abordo mucho con mi psicólogo porque llevo en tratamiento desde que empecé también con el tratamiento de COVID persistente en 2020, con la médica de COVID persistente en 2022 más o menos. Y él me lo pregunta mucho y a veces le digo, esto es que no hay que sacar enseñanzas de las cosas que nos pasan muchas veces, que es como verlo todo un poco Mr. Wonderful. Y él me dice, bueno, siéntate un momento en el sillón, no te exaltes y dímelo. Entonces, yo lo que puedo afirmar de esto es que tengo más resiliencia de lo que pensaba, ¿sabes? Porque es muy difícil verte en una situación de total vulnerabilidad y de repente un día decir, es que no puedo estar en esta situación, me tengo que poner a hacer algo, lo que sea, ya, porque noto que como no tomé cartas en el asunto, dado que no tengo, bueno, en ese momento los médicos es que no sabían muchos que era el COVID persistente, mucho por no decir la mayoría. No había nadie que pudiera orientarnos respecto a esto. Entonces, en ese momento o tomaba cartas en el asunto o sentía, tenía yo la sensación de que iba a perder muchas de las habilidades o de las capacidades que tenía. Hemos estado luchando desde el minuto -1, yo creo. Se ha luchado por eso, ¿no? Porque lo que estábamos viendo, que como nadie tenía una solución para esto, era como había que ir poniendo un cubo a la gotera que iba saliendo. Irle poniendo esa solución, que a lo mejor no era 2 y 2, 4, en este caso, porque ella tenía, por ejemplo, en cuanto se le ponía la tensión súper alta, estando ella tranquila, a lo mejor le llegaba a 17, 18, o se le ponía, por ejemplo, temas respiratorios, en fin. Entonces, se le iba poniendo soluciones. Poquitas, o sea, que tienes esto, pues vamos al médico a ver qué te puede solventar sobre esto, hasta que ya dio con el grupo de COVID persistente, que fue ahí donde empezaron a entenderla un poquito más. Pero que ha pasado varias etapas, es muy, muy complicada. Sí, sí. Entonces, preguntado de otra manera, Alba, ¿qué valoras ahora más de lo que valorabas antes? El hecho de poder, por ejemplo, trabajar. Para mí antes era una cosa que daba por sentado en el sentido de que eso me tenía que venir a mí en la vida, que yo me tocaba trabajar y tenía que trabajar y era una cosa que tenía que venir. Y ahora valoro muchísimo el hecho de poder concentrarme lo suficiente como para poder escribir una nota de prensa, como para poder entender qué es lo que me dicen mis clientes y como, o sea, este tipo de cuestiones que parecen tan básicas, yo a día de hoy las valoro muchísimo porque es que estando hace 2 años, impensable. Seguro que tú ves ahora a una persona con deficiencia y la miras de otra manera, ¿verdad? ¿En qué sentido? Deficiencia cognitiva, deficiencia, sí, algo por lo que tú has pasado, Sí, que claro. es realmente increíble, ¿no? Que te hubiera pasado eso. Y bueno, pues antes de que te hubiera ocurrido, pues tú igual no reparabas, ¿no? En ese tipo de personas o en ese tipo de... Pero ahora creo que la percepción tiene que ser muy distinta, ¿no? Sí, totalmente. Y se tiene más paciencia también. Se tiene más paciencia. Yo tengo un grupo que el grupo de WhatsApp se llama Neurodivertidas, porque, Ah, bueno, tenemos algunas personas neurodivergentes y somos neurodivertidas, ¿no? Y sí, sí. también personas como mis amistades te enseñan mucha paciencia, te enseñan que hay veces que hay que dejarle espacio a las personas para que se expresen porque estamos acostumbrados a la inmediatez, a que todo el mundo hable enseguida, a que todo el mundo te cuente las cosas ya, 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 ya. Y bueno, a lo mejor es que tenemos personas delante que necesitan 30 segundos para ordenar sus pensamientos, para poner primero el 1, luego el 2 y luego el 3, ¿sabes? Y no liarse con el orden de decir las cosas o la manera de decirlas. Y no les damos tiempo. Y creo que es importante poner eso sobre la mesa y aprender a tener compasión y paciencia con los demás. Muy bien, muy bien, muy bien.